Buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es Cindy Rocío Rojas. En esta ocasión vamos a hablar de la hipótesis de el caso de Kevin. Esta hipótesis del caso de Kevin se puede identificar que él presenta trastorno disocial, dado que tiene rasgos de comportamiento persistentes y repetitivos en los que viola los derechos básicos de los otros o es importante normas sociales adecuadas a la edad de él. En los comportamientos encontramos agresión a personas o animales, como él lo tuvo con la mascota de su hermana, eh, el maltrato y la pérdida del ojo de su hermana, la matanza que generó en el colegio de él y la muerte de su papá, dañar la propiedad de otros, como lo hacía con cosas importantes de su madre, como se puede ver en una escena que la mamá estaba organizando su estudio para tener un lugar personal y que tuviera pues la identidad de ella. Y él al identificar que esto era importante para ella, quiso lastimarla, colocando tinta y dañando todo lo que ella estaba haciendo porque él identificó que esto era importante para su mamá. La fraudulencia o robo, violencia en el hogar, en la casa, como ya había hablado anteriormente, él era bastante violento tanto con su madre como con su hermana y que esto ocasionó el comportamiento que lo llevó a tener a sus compañeros. Las violaciones graves de normas, como fue la compra de armas y utilizó también el químico que ocasionó que su hermana perdiera un ojo. Síntomas que encontramos: falta absoluta de sentido y culpabilidad. Todo acto que él generaba no le generaba culpabilidad. El control de los esfínteres, como se vio en una escena que la mamá le acaba de cambiar el pañal y él, sabiendo que la sacaba de casillas, vuelve y se hace nuevamente del cuerpo, ocasionando pues que su madre se sintiera agobiada por la situación. Miente con facilidad y es deshonesto. Podemos detectar que él es una persona bastante mentirosa, dado que siempre daba versiones distintas de las consecuencias o los actos que él hacía y siempre tenía una versión distinta dependiendo de la persona que le preguntaba. Comete abusos, podemos tener que tiene abuso tanto con su hermana, con los animales, con sus compañeros. Es sumamente egoísta, solamente piensa en las consecuencias que sean favorables para él. Es arrogante, siempre es manipulador, puesto que con su papá da una versión y se comportaba de una manera y con la mamá otra, ocasionando que ellos como pareja tuvieran problemas de comunicación, amenazas y que tiene. Cuando la mamá tuvo el accidente de su brazo que se fracturó, no le cortó la versión a su papá, quizás no para tener pues a su mamá tranquila, sino para poderla manipular, pues él se tocaba cuando había una situación dura que la mamá podría confrontarlo contra su papá, él tocaba la mano, su brazo, tocando la cicatriz, para que la mamá se sintiera presionada a no seguirlo regañando o disciplinando, porque sabía que él le iba a contar la versión de lo ocurrido al papá y de esta manera la manipulaba. También podemos encontrar daños a terceros, como hablamos anteriormente. Era una persona que ocasionaba
sus actos sin importar si esto podría traerle consecuencias malas, dado que no tenía remordimiento o culpa alguna de sus actos. También encontramos abuso o bueno, peleas frecuentes o casi le gustaba ocasionar peleas entre su papá y su mamá. Tiene comportamientos impulsivos, no tiene en cuenta o razona antes de generar o de hacer sus actos. Como consecuencia encontramos que para este caso, él generó o ocasionó la muerte masiva de sus compañeros y de profesores en el colegio y abusó de la confianza que de pronto el papá entregó en él cuando le enseñó el arco, pensando que el papá pues le estaba mostrando una opción de como de respuesta a cómo responder bajo lo que él sentía o esos sentimientos y emociones que él tenía por la poca comunicación que sentía con su mamá y los problemas que tenía con su hermanita, puesto que esa hermana él sentía que sí era deseada y él no era un hijo deseado porque la mamá desde muy pequeño se lo hizo saber. Baja condición social, económica y falta de vivienda, pues él termina en una cárcel, pero su mamá sí lo visita, dado que de pronto la mamá siente remordimiento que el comportamiento de él es por algo o de pronto a consecuencia de los actos que ella tuvo desde el principio con él. Y pues esto ocasiona que la familia se pierda, muere papá, muere hermana, pero la mamá le pregunta a él que porque si él sabía, porque ella sabía que cuando él saliera de la cárcel ella era la responsable de él, y le pregunta por qué lo hizo y él dice que no recuerda por qué lo hizo. Quizás en ese momento él ya no es consecuente a que él tomó la decisión de que los problemas de comunicación o de interacción que tenía con su mamá era por culpa del papá y de la hermana, sino que al ver que la mamá, pese a esa consecuencia que él hizo, la mamá seguía estando preocupada o pendiente de alguna manera de él y de esta manera ya no es consciente de los actos que generó y del por qué les termina en la cárcel. Muchísimas gracias.